Hola amigos y amigas, de nuevo aquí con un nuevo proyecto sencillo, bonito y fácil de elaborar. Tenemos el patrón y vamos a usar retazos. Lo colocamos bien y estamos usando la técnica del sticker, que ya saben que no se usa en todos los cueros, solo los cueros lisos que tengan una flor. Antes de despegar vamos a perforar el patrón en el cuero. El sacabocado que estamos utilizando es el 1.5. Perforamos el área donde va a ir el broche y es con el 2.5. Eso va en dependencia del tamaño del broche que vayas a utilizar. Despegamos y ahí está. Utilizaremos tinta para cantos. Este color verde pienso que va a quedar muy lindo y es tinta profesional. Para pintar más rápido yo utilizo esta herramienta para pintar los cantos. Antes de cualquier otro paso colocaremos el broche. Y lo hacemos de esta manera. Martilleamos ahí y en la otra parte del broche. Tiene que sonar así para saber que está bien puesto. Vamos a colocar donde van los tarjeteros. He elegido un color de hilo verde que haga contraste con los cantos verdes que he decidido ponerle. Coseremos prácticamente 4 piezas. Tenemos que ir acomodando y haciendo el mismo patrón de movimiento con la costura para que esta, o sea, la costura, quede pareja. Colocamos, acomodamos y volvemos a hacer la puntada. Si te interesa este patrón u otros que tenemos en nuestra comunidad, puedes unirte a la familia de Cueromanía y así seguir paso a paso con el patrón incluido. Llegando al final de la costura hay un huequito que queda por fuera de los tarjeteros. Eso juega una función muy importante porque va a ser una puntada de presilla en la boca del tarjetero. Este evitará que en el futuro se desprendan las puntadas. Rematamos con 2 puntadas más hacia atrás y quemamos. De la misma forma coseremos el otro costado. Y de esta forma nos ha quedado. Puntadas parejas y bordes e hilo se ven muy bien combinados. Probaremos las tarjetas ahora. Podemos introducir billetes si lo deseamos. ¿Está listo? Y las tarjetas caben perfectamente. Un proyecto sencillo de hacer para un buen regalo personalizado. Hasta aquí ha llegado nuestro video. Espero que me digas tus comentarios. Yo siempre te los estoy contestando y nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir, que de esa manera me ayudas al canal.